Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Quiero darles una advertencia antes de comenzar esta historia. Les pido discreción, ya que es una historia con un tono bastante fuerte, así que les recomiendo precaución. Sin más, espero que la disfruten y les recuerdo que esta historia podría ser completamente real. Empezamos. Me desperté de golpe hace una hora, confundido y desorientado. El corazón me latía con fuerza y las sábanas estaban empapadas de sudor. Un horror maligno y babeante estaba en la caravana conmigo, acercándose sigilosamente mientras dormía con garras y dientes afilados. La certeza absoluta de esto me llenó la boca con un sabor metálico, a miedo, agrio, seco y denso. Agarré el bat de béisbol que estaba debajo de mi catre y caminé de puntillas por la estrecha oscuridad de mi caravana, tratando de escuchar por encima del lamento del viento exterior y el latido de mi propio corazón. Claro, no había nada más que mi pez dorado y yo, el tipo sudoroso en ropa interior. Fueron las ráfagas de viento lo que me despertó sobresaltado. Ocurre bastante a finales de otoño y principios de invierno. El viento azota la maleza de árboles esqueléticos que rodean el parque de caravanas y arremete, como un rugido de león, contra nuestro solitario grupo de frágiles refugios. Balbucea, chilla y golpea todas nuestras paredes con puños de hojas muertas y arenilla congelada. Satisfecho de no convertirme en la comida de alguna criatura indescriptible, me recosté en mi viejo catre, chirriante y hundido. Intenté volver a dormirme, pero no pude. En cambio, me encontré pensando en aquella noche en la penitenciaria. La noche del confinamiento. No dejaba de pensar en Miguel, Héctor, mejor conocido como el Búfalo, y los demás, todos acurrucados en una celda con las luces apagadas y los gélidos vientos del noroeste arrullando contra las paredes. Después de un rato, desistí de intentar dormir. En cambio, me senté frente al ordenador y empecé a escribir. No soy un contador de historias como Miguel o Héctor, pero lo intentaré lo mejor que pueda. Cuando llegué a la cárcel del condado, lo que más me impactó fue lo mucho que hablan los presos. Durante mis condenas en la cárcel del condado, sí, había charlas, pero eran breves e impersonales, cuando solo se cumplen unos meses, claro. Supongo que mucha gente siente que la situación es demasiado temporal como para molestarse en formar vínculos con sus compañeros. Jugabas a las cartas con tu compañero de celda o te sentabas en la sala a ver la televisión en relativo silencio. El único momento en el que había ruido o acción era cuando estallaban una pelea por una partida de cartas. Las peleas eran lo único que se consideraba emocionante en la cárcel del condado. Cualquier otro momento del día era monótono y aburrido. Al entrar, solo esperabas que la comida no estuviera tan mal y que tu compañero de celda no acabara siendo un pandillero o un motociclista, adicto a la metanfetamina, esperando un largo rato sin hacer nada. Gente, en otras palabras, que podría darte una paliza para matar el tiempo. El penitenciario, sin embargo, es un ambiente increíblemente ruidoso y maloliente. Recuerdo con mucha claridad el momento en que mi pequeño grupo de recién llegados salió de la pecera y entró en nuestro nuevo hogar, una cápsula de 200 reclusos. Me sentí abrumado por el estruendo de voces y actividad cuando los policías nos llevaron, con bultos en mano, al campo de tiro. Por supuesto, hubo los silbidos y abucheos de rigor, pero la mayoría de los presos parecían completamente ajenos a nosotros. Estaban demasiado ocupados, viviendo el vaivén de la vida penitenciaria. Claro, esto no era del todo cierto. Los estafadores lo ven todo, y me refiero a todo, pero hablan aún más. Mi primer compañero de celda quería mi fardo y mi trasero, en ese orden específicamente. No iba a pasar. Le di un buen golpe en la boca y empezó la pelea. La pelea se extendió fuera de la celda y luego al pasillo de la cápsula. Era un viejo toro grande, pero lo tenía sudando y su confianza estaba quebrantada. Antes de que los oficiales llegaran, había logrado tirar al viejo asqueroso boca abajo al suelo y le estaba dando golpes en la nuca y el cuello como un martillo neumático.
Entonces llegaron los guardias y uno de ellos me puso una bota del número 12 en la cabeza. La patada me dejó completamente de piedra. El mundo se desenfocó al instante y permaneció así durante casi 12 horas. Pasé las siguientes 3 semanas en el agujero por peleas y cuando me salí me pusieron en una cápsula diferente. Se había corrido la voz de que este pez no era precisamente nuevo y que sabía defenderse. Nadie se molestó en acercarse a mí en el patio ese día, y cuando me senté a comer con mi nuevo compañero de celda y alguno de sus hombres, nadie objetó. Me habían revisado y había pasado la prueba. No era un alborotador ni un afeminado. Podía sentarme con los hombres. Sí, es un mundo diferente, el de la pluma, y tiene reglas completamente distintas. No podrías entenderlo del todo sin haber estado ahí. No tardé en acostumbrarme a la rutina, levantarme para el recuento y comer, ir a trabajar a la lavandería, comer, siesta, hacer ejercicio, comer, y luego la lucha por llenar las horas muertas entre la cena y la hora de dormir. No había mucho que hacer. Los presos jugaban a las cartas, apostando con fardos de tabaco y cigarrillos individuales hechos a mano. Algunos veían la tele, otros la pared. Algunos observaban entre sí. La tensión entre las bandas rivales siempre era alta. Los drogadictos hacían lo que les gustaba en los baños. Los papás llevaban a sus sugar boys a celdas alquiladas o a las duchas y tenían sexo mientras un colega vigilaba para la policía. Y por supuesto, se hablaba mucho. Se hablaba de la familia en casa, de las mujeres que habían tenido y perdido, de las fechorías cometidas con orgullo. Había suficientes historias circulando por ahí como para llenar una biblioteca. Mi compañero de celda era un viejo convicto llamado Miguel. Originalmente lo habían sentenciado a 15 años por asesinato en segundo grado durante un robo, pero se había metido en tantos líos desde que llegó a la cárcel que había conseguido 10 años más. Miguel se pasaría un buen rato en la cárcel y lo había aceptado. Un buen tipo, en definitiva, un tipo directo que no se metía con nadie. La cuestión era que mataba a casi cualquiera si se le metía en la cabeza. Años atrás, Miguel había sido el pistolero de los moteros. Había sido condenado por el asesinato de 6 personas y era sospechoso de otros 16. Y me imagino que varios de ellos probablemente habían sido amigos suyos en algún momento. En ciertos círculos, un buen amigo puede convertirse en tu asesino en un abrir y cerrar de ojos. Ese era el tipo de gente con la que pasas tiempo en máxima seguridad. Y Miguel y su grupo no había nada que les gustara más que pasar una tarde de domingo amontonados en la celda de alguien, bebiendo y charlando. Personalmente no me gustaba mucho el licor. Sabía basura podrida con un aroma a fruta fuerte, pero las historias eran bienvenidas. Cuando Miguel o alguno de sus colegas estaban de fiesta, podíamos olvidarnos de nosotros mismos y estar en otro sitio un rato. En cuanto a los estafadores, eran unos ojetos de puta madre, y estas sesiones de chismes eran el pegamento que mantenía unidos a los de Miguel. Recuerdo observar y escuchar durante horas, hechizado, mientras Miguel, el búfalo o quien fuera, tejían un tapiz de palabras en el aire que nos rodeaba. Nos hacían reír a carcajadas, apretarnos de rabia e incluso ahogarnos en silencio de tristeza. Algunos de esos tipos podían tocar las emociones de un hombre con sus historias. Eran maestros del género. La mayoría de las veces las historias eran bastante crudas, como era de esperar, y en ocasiones eran realmente horrorosas. Pero hay una en particular que recuerdo palabra por palabra, literalmente. De hecho, puedo cerrar los ojos y ver a Miguel, el búfalo y los demás sentados en la celda esa noche, todos bañados por el enfermizo resplandor rojo de las luces de emergencia y absortos en lo que nos contaban. Esta historia en particular suele surgir en mi cabeza en las primeras horas de la noche, cuando los fuertes vientos de noviembre azotan y mecen mi oxidada caravana con la fuerza suficiente para despertarme, como lo hicieron aquella noche. Casualmente, fue una noche de noviembre como esta, cuando escuché aquella historia. Llevaba casi un año de mi condena de 4 años por robo a mano armada, y este era mi segundo invierno en la cárcel. Recuerdo que el maldito viento atravesaba las paredes con una fuerza brutal esa noche, y las corrientes de aire nos congelaban los dedos de los pies. Hubo un asesinato ese día, y toda la cárcel estaba en confinamiento, las 5 celdas y también la unidad de custodia protectora. Héctor era un hombre que estaba al tanto de todo, y sabía que el confinamiento era inminente. Tuvimos el tiempo justo de prepararnos para lo que se avecinaba. Contentos por la oportunidad de pasar el rato y emborracharnos, 7 de nosotros nos apiñamos rápidamente en su celda con nuestra ropa de cama, bocadillos y todo el equipo que pudimos conseguir. Recuerdo que estábamos todos envueltos en nuestras mantas finas y ásperas. Las mantas eran grises y estaban hechas de lana. En invierno, las mantas eran muy caras. Los hombres luchaban por ellas. A veces,
incluso mataban por ellas. Miguel y el búfalo estaban sentados en la litera de abajo. Carlos y su hijo Daniel estaban en la de arriba. Me estaba congelando en el suelo, junto con Luis y Ricardo. Los novatos tenían que sentarse en el suelo. Así eran las cosas. Los viejos presos se acurrucaban en la relativa comodidad de los finos colchones. Una de las tareas del búfalo era fregar los pisos de la morgue de la prisión. Nos contaba lo sucedido cuando el forense le realizó la autopsia a Tartamudo. Tartamudo era un drogadicto, sospechoso de delatar a otros presos con la policía a cambio de heroína. Él era la razón por la que toda la prisión estaba en confinamiento. Lo encontraron en su litera después de comer, muerto como excremento de perro del día anterior y lleno de agujeros. La navaja se encontró en el inodoro de las duchas. Estaba hecha de bolsas de plástico, calentadas hasta fundirse con un encendedor y luego comprimirlas para formar una pequeña arma, robusta y afilada. Bueno, estaba limpiando donde guardan las camillas, ¿saben, no? Y al final del pasillo la puerta estaba entreabierta. Pude ver al doctor inclinado sobre Tartamudo en la mesa. Estaba tarareando y cantando para sí mismo como siempre, y yo sonreía por lo mal que estaba su voz, cuando de repente el doctor dijo: ¡al carajo! ¿Qué es esto? Y entonces empezó a tener arcadas. Entonces gritó de verdad y dijo: ¡Dios mío, me cayó sobre todo el brazo! Y salió corriendo de la habitación por el otro pasillo, y yo pensé: ¿qué demonios es todo esto? Le escuché gritar a sus ayudantes, o lo que sean, a los más jóvenes. Todos volvieron corriendo, y escuché a uno de los ayudantes decir: ¡joder, no me digas que fue eso! Entonces me llega el olor, desde el fondo de ese pasillo larguísimo, y es pútrido. Amigos, olí una mezcla de carne podrida y un viejo baño de agosto. Tuve que agarrarme la nariz y salir corriendo. Fue lo peor que he olido en mi vida. Luis preguntó: ¿y de dónde venía ese olor? Y se removió incómodo en su asiento junto al inodoro. Era bastante más joven que yo. Acababa de cumplir 20 años hacía unos meses. Era su primera vez ahí y le había tocado la peor parte. 15 años, 8 antes de que lo condenaran para la libertad condicional. Su tío, para suerte de Luis, también cumplía condena en la misma prisión. Era un ángel del infierno de alto rango que dirigía las cápsulas B y C con mano de hierro. Como resultado, Luis estaba teniendo la sentencia más fácil que jamás había tenido un principiante en la prisión. Carlos y Miguel lo habían recibido personalmente la tripulación, siguiendo las órdenes del viejo. Tenía la cara fresca y el físico débil. De vez en cuando me pregunto si alguna vez supo realmente lo mal que podría haber sido para él ahí adentro. Al parecer, dijo el búfalo, bajando la voz en un susurro ronco, a Tartamudo lo revisaban con regularidad para ver si tenía pinchazos o marcas, porque lo arrestaban mucho por posesión. Así que empezó a disparar en el trasero, pero no en la nalga, ¿sabes? Me refiero a la pared del recto. Se le estaba disparando directamente, amigo. ¿Te lo imaginas? Al poco tiempo le salió una pústula horrible, por culpa de todas las bacterias fecales y la porquería que había en su viejo camino de tierra. La pústula se infectó muchísimo. Poco después se cubrió con una costra de glóbulos blancos y cosas asquerosas, y se infló hasta convertirse en una burbuja gigante de pus. Esa burbuja creció tanto que acabó cerrándole el culo al pobre cabrón. Y me refiero a que se le cerró de golpe. Por lo visto estuvo así durante semanas. Amigo, de verdad, semanas. Debió de dolerle un montón. Así que el doctor vio algo, como si saliera borbotones del culo del maldito muerto, y lo pinchó con el bisturí, y ¡pum! Salió borbotones un montón de pus verde y sangrienta, llena de bacterias muertas y apestando como los huevos del maldito diablo. No, carajo, qué asqueroso, gimió Miguel, haciendo como si vomitara encima de Héctor. Todos arrugamos la nariz con asco y negamos con la cabeza. Pero eso no es todo, amigos. Lo peor, continuó, fue que Tartamudo llevaba unas semanas con ese maldito globo de pus, ¿sabes? Cuando el doctor le reventó esa cosa con el bisturí, madre mía, fue una auténtica tormenta de mierda. Le salió chorros de su culo, como una manguera a presión. Observamos esa imagen por un instante en silencio, atónitos. Me sentí un poco mal. No, maldito bastardo, rugió Miguel. Y a pesar de lo que acababa de escuchar, tuve que reírme. Carlos y los demás se unieron. Daniel parecía disgustado. Se estaba limando las uñas. Daniel ya no era un alborotador más, sino un hombre débil que se las arreglaba para sobrevivir en un mundo dominado por la fuerza. En los últimos meses se había vuelto completamente afeminado. Tras un año aproximadamente soportando el papel de mujer servil, recibiendo las garras de Carlos fue, de hecho, quien echó a Daniel. Por fin había dejado de interpretar a una mujer y ahora lo vivía.
Era evidente que había empezado a tomar hormonas femeninas ilegales. El vello de sus brazos se había esfumado y parecía que recientemente le había crecido un ligero indicio de pecho. Para cuando salí de la cárcel, Daniel se había cambiado el nombre a Rocío y era la esposa de Prepárate para esto, nada más y nada menos que el tío de Luis, el reino oficial de las cápsulas B y C. Rocío, reconocida por provocar peleas salvajes entre los reclusos que competían por su atención. Así, por cierto, fue exactamente como Carlos consiguió una inesperada libertad condicional anticipada. Una libertad condicional por la puerta trasera, como la llaman, porque uno no sale por la puerta principal cuando está muerto. Así que al doctor le cagó un cadáver, dijo Ricardo en un tono lento y soñador. Era mierda cubierta de pus. ¡Qué increíble! Oye, ¿crees que le pasa a menudo o acaso fue la primera vez? Ricardo había inhalado antes y ahora estaba en las nubes, flotando, con una sonrisa de drogado. Ricardo, eso es una mierda. La voz de Miguel se fue apagando. En realidad, es una buena pregunta. ¿Quieren un trago, chicos? Estaba a punto de decir que no, cuando sonó un pop y todo quedó a oscuras. Los presos empezaron a gritar y a buchear por toda la cabina, en ambos niveles y en ambos lados. El búfalo gritó: «¡Cállense, malditos idiotas! ¡Es solo un apagón, por Dios! ¡Cállense de una maldita vez!». Y para mi sorpresa, algunos lo hicieron. El problema era que el búfalo era, bueno, solo eso, grande. Era tan grande como un búfalo. Me sorprendió que en la litera de abajo pudieran caber tanto el búfalo como Miguel, que tampoco era precisamente pequeño. Fue entonces que las luces de emergencia se prendieron, tenues, rojas y espeluznantes. Hacían que la zona común de la cápsula C pareciera una escena de una película de terror apocalíptica. A través del cristal blindado podíamos ver al guardia de pie en la caseta, esperando ver cómo reaccionarían los presos ante el apagón. Ahora, no solo estábamos recluidos en nuestras estrechas celdas durante un invierno indeterminado, sino que además no podíamos leer bien un libro, ni ver la mano al jugar las cartas, ni siquiera escuchar la radio. Estoy bastante seguro de que Roberto era el jefe de guardia en la caseta esa noche. Roberto era un patán de mierda inexpresiva y mandíbula cuadrada, sin un ápice de empatía. Y casualmente tenía una escopeta del calibre 12 con estrangulador modificado. Esperaba fervientemente que a nadie se le ocurriera armar un lío serio, porque si lo hacían, era muy probable que todos nos arrepintiéramos. Hubo muchos gritos y patadas en las puertas de alrededor de la cápsula, pero pronto se hizo evidente que el alboroto era solo una fachada y, en el mejor de los casos, poco entusiasta. Todos agradecimos en silencio a quien quiera que estuviera escuchando que no llamaran al equipo de reacción de emergencia. El RT nos andaba con rodeos. Vestidos con trajes especiales y anónimos con sus cascos con visera, entraban en la cápsula e irrumpían indiscriminadamente celda tras celda, reventando cabezas y arrancando dientes con sus porras. Demonios, incluso podían dispararte, y el RT disparaba a matar. Ricardo rompió el silencio en ese momento. Amigo, me estaba preocupando muchísimo. Si la maldita brigada de matones entrara aquí y encontrara todas nuestras porquerías, estaríamos en problemas, claramente. Ricardo cumplía 6 años por vender pastillas. La condena para un reincidente. Oxycontin e hidrocodona eran sus sustancias químicas preferidas. Ante el aburrimiento de la vida en prisión, había empezado a usar los productos que vendía. Para Navidad de ese año, era un drogadicto de pura cepa. A Miguel no le importaba que alguien consumiera, incluso se echaba un poco de vez en cuando. Pero no le gustaba los adictos ni lo más mínimo. Expulsó a Ricardo de la banda. Aturdido por la droga, agobiado por las deudas, débil y solo, Ricardo acabó compartiendo habitación con unos tipos de la planta alta, frente a nosotros, la planta negra. Déjame explicarte, en una penitenciaria de máxima seguridad, eso tiene connotaciones desagradables. Puede que haya negocios entre las barreras raciales, pero ahí es donde suele terminar cualquier hermandad benigna. Puede que no seas racista cuando estás fuera, pero dentro no tienes muchas opciones. Siendo franco, es así. Si eres blanco, te quedas con los blancos. Los estafadores negros e hispanos no quieren ser tus amigos y viceversa. Hay, por diversas razones, mucha hostilidad entre las barreras raciales. Te pisotearán o algo peor. Cuando nos enteramos de que habían visto a Ricardo subiendo las escaleras hacia el segundo piso con el rostro abatido, bueno, lo supimos. Ricardo tenía grandes deudas. Obligado a comerciar o morir, Ricardo había elegido la vida. Dios mío. Me sentí fatal por ver cómo terminó Ricardo. Todavía me siento así. Su último intento, desesperado por aferrarse a su miserable existencia mortal, solo prolongó lo inevitable.
murió al mes. Un día, tras soportar la violación grupal matutina, algo debió de romperse en la cabeza de Ricardo. Su voluntad de vivir se desmoronó. Ricardo se quedó atrás mientras sus torturadores bajaban a comer y se clavó una estaca en el brazo por última vez. Ricardo saltó del poste de la esquina de la litera de arriba. Lo hizo con una cuerda hecha de calcetines anudados. Pobre Ricardo. Bueno, estoy divagando, ¿verdad? Lo siento, a veces lo hago. Supongo que deberán tenerme paciencia. No soy bueno en esto, no como Miguel o Héctor. Solo soy un tipo solitario que no puede dormir algunas noches, cuando el viento aullante podría confundirse con el lamento de las almas perdidas, sacudiendo y haciendo vibrar las ventanas en sus marcos. Aunque me liberaron de la penitenciaria hace 15 años, no puedo quitarme la sensación de que, de alguna manera, todavía estoy dentro. Pero supongo que todos somos prisioneros de algo, en algún nivel, ¿no? En noches como esta, mi prisión es este remolque oxidado. Es mi trabajo patético, mi divorcio, mi furia cruda, es pena y arrepentimiento. En noches como esta, mi prisión es el pasado y mi incapacidad para dejarlo atrás. Pero bueno, así que estábamos todos, sentados en la extraña penumbra roja, escuchando cómo los gritos y las tonterías se apagaban poco a poco. Ricardo asintió de repente. Luis balanceó un zapato sobre su cabeza. Todos nos reímos. Carlos empezó a hablar del partido de hockey que estaba a punto de empezar. Y luego se cayó de golpe. Estábamos confinados, sin electricidad. No habría partido de hockey esa noche, al menos para nosotros. Nos pasamos un cigarro y cuando este se acabó, pasamos otro. Finalmente, Miguel habló y rompió el silencio. Entonces, ¿quién se apunta para algo tipo la dimensión desconocida esta noche? Tengo una buena para ustedes. ¿Te acuerdas de la última vez que se fue la luz, Héctor? Héctor le lanzó una mirada sombría y luego hizo algo muy inusual para un preso empedernido. Se estremeció. ¿Quieres contarles esa historia a los chicos? No sé. ¿Por qué no? Carajo, las luces están apagadas y el viento aúlla. Es el momento perfecto. Bueno, a la mierda, hagámoslo. El búfalo se aclaró la garganta y dijo: Bueno, chicos, es hora de una historia de miedo. Agrupémonos alrededor de la fogata y tomen una buena copa de este vino. Creo que es más bien brandy, Héctor. Sonrió Miguel y me ofreció un poco. A regañadientes, acepté un vaso de poliestireno lleno de aquella bebida turbia y espeluznante y me armé de valor para tragármela. Me sentí un poco feliz ahora. Siempre me han gustado las historias de terror. Con voz severa, Miguel gruñó: Bueno, primero lo primero. Esta mierda es totalmente cierta, ¿entendido? No estamos mintiendo, de verdad. Así que no nos digan que somos unos mentirosos, o puedes irte a dormir al carajo, ¿de acuerdo? Entendido, gruñó Ricardo, y luego se desplomó en el suelo. Estaba inconsciente. Todo esto pasó hace mucho tiempo, antes de que ninguno de ustedes estuviera aquí. Diría que al menos 12 años, ¿no, Miguel? Sí, claro, al menos hasta ese momento, cuando estos idiotas todavía se hacían pajas en el reformatorio. El punto es que fue hace mucho tiempo. Bueno, Miguel y yo andábamos en grupos diferentes por aquel entonces, en cosas distintas, pero nos conocíamos. Supongo que yo tendría más o menos tu edad, dijo, señalándome. Un día, la pecera acababa de vaciarse en la cápsula y había un pez nuevo con ellos que, enseguida, empezó a llamar la atención. Estaba jugando a las damas en el piso de arriba cuando todos entraron por la puerta, con aspecto de corderitos perdidos allá abajo, en el campo. Entraron a paso de tortuga, detrás de un par de policías, y al final de la fila estaba el niño más guapo y dulce que toda la penitenciaria haya visto jamás. No soy un tipo tan adulador como Carlos allá arriba, pero este chico era, no sé, casi como un ángel o algo así. Era demasiado perfecto, como una foto de revista, ¿sabes? Delgado y rubio, con potencial para ser un galán adolescente. Sí, el chico era guapo, sí, y parecía fácil de engañar. El búfalo hizo una pausa y tragó un poco del horrible y empalagoso vaso, una mezcla nociva de fruta fermentada, sobres de azúcar y levadura. Mientras lo tragaba con agresividad, Miguel intervino y continuó la historia. El nuevo pez volvió locos a toda la manada. Los lobos estaban locos de verdad. Los guardias parecían preocupados. Un chico guapo como ese puede causar muchos resentimientos entre los machos. Los resentimientos suelen acabar en asesinato. Así que pusieron a los demás peces al cuidado del jefe de la caseta de guardia y llevaron al chico guapo a custodia protectora, a toda prisa.
Lo tuvieron ahí unos días, pero los lobos no se pudieron olvidar de él, ni por un instante. No paraban de preguntar por el chico a los administradores que tenían acceso a la computadora. Preguntaban si se sentía solo, si quería un chocolate, un libro para coger o una bolsita de caballo, lo que fuera que quisiera. Le daban a los administradores notas de amor para que se las dieran, dinero, hierba, de todo. Finalmente, un preso llamado Tony pidió unos favores cuantiosos y los piratas informáticos lo devolvieron a la manada, más específicamente a la celda de Tony. Recuerdo haber visto cómo los guardias acompañaban al joven a través de la celda y subían las escaleras hacia su nuevo hogar. El chico no tenía expresión alguna en esos grandes ojos azules, ninguna en absoluto, simplemente vacío. Tony era un cabrón enorme y grasiento, un auténtico asco, se le podía oler a 6 metros, era un completo psicópata. Amigo, te lo aseguro. Ver a Tony sonreír y esperar en la puerta de su celda a que llegara su nuevo compañero de litera, joder, me dio pena. Planeaba hacerle daño, se le notaba en la sonrisa, iba a hacerle daño. Sin embargo, la cara del chico no mostraba ninguna preocupación. Recuerdo que pensé que aquel pez era un valiente de remate o demasiado estúpido para entender lo que le aguardaba. Héctor tomó el resto del licor de un trago y trató de no vomitar. Carajo, esta mierda sabe horrible. ¿Quién la preparó? Su voz sonaba seca y quemada. La hicieron nuestros vecinos del final del pasillo. Ellos fueron, dijo Miguel, riendo entre dientes. Consiguieron esconderlo en el tanque del inodoro el tiempo suficiente para terminarlo. Y Dios mío, ¡qué asco! Joder, creo que ya me estoy quedando ciego. Héctor extendió su taza y Miguel le sirvió otro trago de la bolsa de plástico, con cuidado de que el calcetín que usaba como filtro no se le saliera y derramara cóctel de frutas podrido por toda la litera. Probé un sorbo del mío y casi vomito. Todos se la pasaron genial, menos Ricardo, supongo. Ricardo seguía tumbado en el suelo, con los párpados revoloteando y crispándose. Bueno, a más de uno le rompió el corazón ver a Tony clavarle sus sucias garras al chico. Le destrozaría el culo y le destruiría el alma. Ese era el consenso general. A la mañana siguiente lo llevarían a la enfermería y, después, probablemente lo volverían a meter a prisión preventiva para una vigilancia de 24 horas por si se suicidaba. Incluso si volviera a la cápsula, nadie lo querría, no después del daño permanente que Tony podría causarle. ¿Ya viste qué suerte tienes?, le dijo Carlos a Daniel, y el pequeño francés sonrió mirándose las uñas. Luego siguió limándolas, delicadamente, con toda su concentración. De vez en cuando me pregunto si Daniel ya estaba planeando los coqueteos e indiscreciones que inevitablemente resultarían del asesinato de Carlos, con el cráneo destrozado por una mancuerna de 9 kilos en el gimnasio. Carlos, el marica que le había arrebatado la hombría a Daniel y, con el tiempo, lo había transformado en algo que probablemente nunca quiso ser. Pensándolo ahora, estoy bastante seguro de que sí, y no puedo culparlo por ello. Héctor continuó con la historia. Esa noche escuché gritos, eran apagados, pero aún así los escuché. Mi compañero de celda también. En aquel entonces era el viejo Johnny. Le susurré, oye, ¿escuchas esa mierda? ¡Qué horror! Y me respondió con total naturalidad. Ese chico tenía que saberlo, ¿no? Es demasiado guapo como para estar aquí. Nunca debería haber venido. Como si el tipo se hubiera ofrecido voluntario o algo así. Negué con la cabeza y le dije a Johnny que se durmiera. Me dio mucha pena el chico, ¿sabes? Creo que fue una de las peores noches que he pasado aquí. Yo también lo escuché, intervino Miguel. Creo que todos lo hicimos, incluso los jefes de turno esa noche, pero nadie fue a ver cómo estaba. Porque aquí el dinero manda, no el alcalde ni el gobierno, es el dinero. No dudo que ese cabrón ofreció una fortuna por el chico y algún hijo de puta lo vendió sin pensarlo 2 veces. Héctor asintió con amargura. El dinero es una puta, pero no importa, porque también existe el karma. Al amanecer, qué sorpresa, Tony ya no estaba fuera de su celda, esperando que le dieran cuentas. El chico tampoco. Un susurro surgió rápidamente y se extendió por toda la celda. Tony se puso furioso con el chico anoche de seguro y lo mató. Ahora está esperando en su celda a que vengan los de emergencia y le partan la cabeza. El jefe que hacía el recuento se detuvo en la celda de Tony y todos los presos estiraron el cuello para ver qué pasaba, todos al unísono. Vi al jefe sacar la radio con una mano y la porra con la otra. Empezó a hablar muy rápido por la radio, al mismo tiempo
Caminaba lentamente hacia la celda de Tony, con la porra a punto de partirle la cabeza, como si intentara alejar a alguien. Empezó a gritarles a los demás guardias que fueran con él. Pasaron todos a toda velocidad, con las llaves tintineando y las botas pisando fuerte, y luego nos ordenaron que volviéramos a nuestras celdas con el estómago vacío. Los escuché allá abajo, en la celda de Tony, gritando por las radios y dando patadas. Y entonces escuché a alguien vomitar. Distinguí el vómito salpicar las baldosas. Tuvimos que quedarnos en nuestras celdas unas horas, y hubo un montón de quejas. Recuerdo estar completamente enojado con Tony. John y yo supusimos que se había vuelto loco con el nuevo pez y le había cortado la garganta al chico mientras se lo follaba o algo así. Pero entonces pasaron unos de la emergencia con una camilla, y cuando la volvieron a pasar, me quedé en shock, porque era Tony el que estaba atado, no el chico. Solo vi unos segundos, pero recuerdo que tenía la cara destrozada, casi había desaparecido, desnudo hasta los tendones y los huesos ensangrentados, sin piel ni músculos. Fue horrible. Di un grito ahogado, e incluso el viejo Johnny, con la boca cerrada y la nariz torcida, tuvo que mirar 2 veces y decir: ¿qué demonios es eso? La única forma de que era él fue por el pelo, una mata grande y grasienta, como la de un cavernícola. La sábana que cubría el cuerpo estaba empapada de sangre. Creo que el resto del cuerpo coincidía con su cara. Luis silbó y dijo: ¡qué duro! Y luego encendió otro cigarro. Los que estábamos en la planta casi habíamos olvidado la incomodidad de tener el trasero entumecido y los pies hormigueantes. Habíamos olvidado el confinamiento, el apagón, incluso al pobre tartamudo, que no solo había muerto de forma violenta, sino que también había muerto con el culo tapado por una llaga quística del tamaño del puño de un hombre. Miguel y Héctor contaban una historia, y nosotros la vivíamos. ¿Sabes? Estábamos ahí mismo. Miguel dijo: debieron ser 5 minutos después, cuando la policía estaba llevando una cosa rara por la cuadra, y le pregunté a mi compañero de celda: ¿qué demonios es eso? Pero él tampoco lo sabía. Al poco rato volvieron a pasar y pensé: ¡carajo, mira eso! ¿Has visto alguna vez El silencio de los inocentes? Esa carretilla en la que atan a Anthony Hopkins para trasladarlo. Sí, eso era, exactamente. Y tenían al chico hermoso atado ahí, con bozal y todo, y el chico estaba empapado en sangre. Le goteaba de la ropa y se podía escuchar repiquetear en el suelo detrás de él. Dejó un rastro en el suelo. Nos dejaron salir a desayunar como media hora después, pero para entonces ya era casi la hora de comer, y nos sirvieron una mezcla de comida de mierda caliente y desayuno frío. Pero había más charla que comida, y todos decían lo mismo: ¿qué demonios le hizo el chico? La mayoría pensó que debió arrebatarle el cuchillo a Tony de alguna manera, y luego lo rebanó, lo dejó en los huesos, pero Tony era un tipo enorme y era muy cabrón. ¿Cómo podría ser que una cosa tan débil pudiera haber dominado a un tipo tan malo como Tony, y tan fácil? Bueno, no lo sabíamos. El cigarro recorrió la sala y luego lo pasaron a las literas. Miguel le dio con fuerza e hizo ese extraño ruido de ahogo que a veces hacen los mayores al dar una calada larga. Levantó el pulgar y exhaló humo como un dragón viejo y canoso. Está bastante bien, Luis. Buen cargamento. Hay que conseguir más. Así que sí, al chico lo llevaron al agujero en su maldita plataforma rodante y lo tuvieron bajo un estricto confinamiento. Nadie lo vio. Lo tuvieron bajo vigilancia las 24 horas y todo el asunto. Un par de hombres intentaron preguntar a los guardias qué pasó con él y Tony, y les dijeron que se metieran en sus propios asuntos y fregaran el maldito piso. El chico estuvo en el agujero una semana, luego 2, luego un mes, y durante todo ese periodo de tiempo nadie supo nada que lo acusara de asesinato. Corrió el rumor de que el forense había dicho en su informe que Tony había muerto de un infarto. Quizás el paro cardíaco fue lo que realmente lo mató, claro, pero no se mencionó cómo lo descuartizaron, como un pavo de domingo, nada en absoluto. Héctor hizo un gesto sin mucha gracia. Bueno, todo eso se rumoreaba, como suele pasar, y pronto la gente empezó a decir que quizá el chico no era natural, que le dio una paliza a Tony, que se lo comió vivo, como un monstruo. Incluso decían que el cura lo visitó en el agujero y se fue con lágrimas en los ojos, llorando de verdad. No quiso decir qué pasó, solo que no quería volver a hablar con el chico. Dejó de trabajar aquí poco después, simplemente se fue. Y escuché que el padre vendió su casa y se mudó al otro lado del país, a un lugar muy, muy lejano.
La barba grisácea de Miguel se abrió con una leve sonrisa. Ahora es cuando la cosa se pone realmente extraña. En ese momento, el búfalo gruñó. Luca Méndez, y tiró con fuerza de su cigarro, reduciéndolo a una brasa entre sus dedos. Sí, él, Luca Méndez, era un estafador que trabajaba en el turno de noche, y te diré algo, era de lo más sucio. Ese cabrón no solo se dedicaba a la corrupción, sino que era la corrupción, ¿sabes? Era tan gángster como cualquiera de los chicos de aquí. Controlaba lo que entraba en la cárcel, cuándo, quién lo recibía y cuánto. El tipo expulsaba la competencia de los otros policías que le seguían el juego. Por todos los medios, les tendía trampas para que los despidieran, pagaba para que los motociclistas les dieran una paliza, lo que fuera. Era un completo imbécil, pero también era muy bueno consiguiendo lo que quería, por un precio, claro. Bueno, es un hecho que a la gente le encanta el misterio, sobre todo a quienes no tienen nada que hacer con su tiempo. Unos cuantos juntaron dinero y acudieron a Luca, porque si alguien podía encontrar las respuestas a sus preguntas, ese era Luca Méndez. Luca sonrió y les dijo que le encantaría aceptar su dinero, pero que no podía hacer lo que le pedían. Dijo: que yo sepa, ese cabrón raro no tiene expediente. No sé quién era, porque vino de la nada. Nadie lo sabe, y esa es la maldita verdad. Los chicos lo llamaron mentiroso, y Luca se puso serio. Entrecerró los ojos y les dijo: ¿no creen que ya intenté averiguarlo por mí mismo? Por lo que sé, el chico simplemente apareció en la pecera de la nada. Me parece que todos lo procesaron porque nadie quería admitir que no sabían de dónde era este maldito chico. Llámenme mentiroso otra vez y les meteré el miedo a la fuerza. Estaba claro de que no iban a llegar a nada con Luca, así que los chicos se dieron por vencidos y dijeron: ¡al diablo! Y así fue por un tiempo. La vida sigue. Entonces llega un día en el que Luca se acerca sigilosamente a uno de los presos, mientras está en la fila del comedor matutino, y le dice que ha encontrado información sobre el pez, por si a alguien le interesa. Luca tenía mal aspecto, dijeron, parecía cansado y asustado. Esa noche, Luca fue a ver al tipo a su celda. Después de apagar las luces, le pidió un cigarrillo, y Luca había dejado de fumar hace años. Luca le dijo: no quiero dinero por esto, quédate con tu maldito dinero. No quiero ser el único que no puede dormir por las noches. Eso es todo. Ustedes, pedazos de mierda, me lo metieron en la cabeza y no pude sacarlo. Que se jodan por hacer eso. Que se jodan todos. El tipo dijo que a Luca Méndez le temblaban tanto las manos que apenas podía encender el cigarro. Luca le dice al preso que la curiosidad lo estaba carcomiendo, así que dedicó un tiempo a pensar cómo conseguir lo que quería y luego eligió a su objetivo. Luca siempre estaba al tanto de todo, ya sabes, de los de siempre. Sabía esto y aquello, quién hacía qué, dónde y por qué. Sabía de todo sobre la gente. Sabía que uno de los ejecutivos de la oficina tenía una adicción a la cocaína, una adicción descontrolada que la mayoría de la gente no puede permitirse por mucho tiempo. También sabía que el ejecutivo y el director se estaban acostando con la misma chica, la secretaria del director. Luca le dio un cuarto de onza de cocaína de la buena y le dijo lo que quería. El hombre trajeado regresó a él unos días después con una carpeta que parecía más vieja que la Biblia. Estaba hecha de una especie de cartón viejo, áspero y desmoronado, seco como el polvo. El funcionario dice que la secretaria del alcalde le dijo dónde encontrarla, guardada bajo una llave en un armario en la oficina del alcalde. Dijo que se había arriesgado mucho para conseguirla y que quería más de un cuarto de onza por las molestias. Luca simplemente cumplió. Así que, entre caladas, Luca le cuenta al preso que los primeros documentos de la carpeta eran páginas de un expediente judicial de un juzgado de un pueblo remoto en plena zona ganadera. Estaban escritos a mano con una pluma antigua, dijo Luca. Ya sabes, de esas que había que mojar en un tintero y luego secar para que no se corriera. Así de vieja era. Todas las fechas y el nombre del chico estaban garabateados, dijo Luca, pero supuso que los primeros documentos de la carpeta eran de finales del siglo XIX. ¿Qué? Eso ni siquiera es posible, interrumpió Luis. Miguel se encogió de hombros. Es lo que es, Luis. La transcripción decía que el chico había sido acusado de asesinato múltiple, práctica de ritos satánicos, canibalismo, incendio provocado, caos. Solo tenía 16 años cuando lo juzgaron. El fiscal quería ahorcarlo por sus crímenes, pero el abogado defensor que le había asignado la corona, un cabrón grasiento, argumentó que sería piadoso dejar que el chico viviera el resto de sus días en la cárcel.
ya que era conocido por ser un huérfano vagabundo que se había criado en el bosque. No hay guía moral en el bosque, ese era el argumento. El jurado terminó poniéndose muy piadoso y conmutaron la cita del chico con la cuerda por cadena perpetua. Lo enviaron a la cárcel y, esa misma noche, mató a su compañero de celda. Lo mató con uñas y dientes y luego se comió al pobre hijo de puta. Carlos parecía muy perturbado. Carajo, esto es cosa de películas de terror, lo siento, pero tienen que estar tomándonos el pelo. Miguel simplemente se encogió de hombros. Ojalá lo fuera, pero no. Al menos no según Luca Méndez. Luca dijo que lo metieron en un manicomio para delincuentes psicópatas después de que se comiera a su compañero de celda. Le pusieron una camisa de fuerza, de hecho. En un momento dado, los curanderos se dieron cuenta de que los tratamientos habituales no funcionaban para nada, así que decidieron hacerle una lobotomía. Estaba completamente inconsciente y justo a punto de empezar, cuando de repente el chico rompió las ataduras de sus brazos y le clavó los dientes en la garganta al cirujano jefe, como un maldito lobo. Se la arrancó. Era imposible que siguiera consciente, y mucho menos que pudiera romper esas gruesas tiras de cuero, pero lo hizo, y fue aterrador. Por lo que escuché, interrumpió Héctor, después de matar al curandero, volvieron a poner al chico en el estrado, y esta vez obtuvo 12 votos a favor de la pena capital. Lo llevaron a la plaza del pueblo, y lo llevaron a la horca. Mientras todos los vecinos gritaban y le tiraban excrementos de vaca, él simplemente se reía de ellos. El verdugo le puso la soga en el cuello y le preguntó si tenía alguna última palabra de arrepentimiento que decir ante la multitud. El chico dijo alto y claro: no hay nada de arrepentirse en hacer lo que quieres. Le follaré el culo a tu madre y le freiré el corazón si quisiera, y después de limpiarme los dientes, ni siquiera le tiraré un dedo. ¿Por qué debería? Así que los policías le dieron una paliza al chico, le pusieron la capucha al cabrón y el verdugo tiró de la palanca. Pero la trampilla no se abría. Lo intentó 3 veces y cada una de ellas no se abría. No sabían qué hacer. Mientras tanto, el chico se reía, los maldecía y alababa al diablo. La cosa se estaba poniendo muy tensa, así que a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner al chico contra la pared, dispararle y acabar con el asunto. Pero eso tampoco funcionó, añadió Miguel. Sus palabras se volvían arrastradas. Parecía que el alcohol estaba empezando a surtir efecto. Pusieron al chico contra una pared de ladrillos y 5 policías apuntaron. 5 policías apretando el gatillo y 5 armas fallaron. Lo intentaron de nuevo y volvió a ocurrir lo mismo. Para entonces, la gente que observaba se estaba asustando. La multitud de granjeros y trabajadores de molinos que salió a ver cómo colgaban al chico, de repente, todos tenían a dónde ir. Todos se fueron, y apuesto que se rezó el Padre Nuestro en más de una ocasión. Después, los policías metieron de nuevo al chico a la carreta, porque no podían hacer nada más. Lo llevaron de vuelta al juzgado, y tras un debate a puerta cerrada, el juez ordenó que lo enviaran a otra cárcel, donde lo encerraron en una habitación. Luego taparon la puerta, y luego, por si acaso, lo taparon todo con ladrillos. Ricardo intentó mirar fijamente a Miguel y preguntó: ¿de verdad pueden hacer eso, amigo? ¿Meter a alguien en un agujero y apedrearlo? Luis habló. Su voz sonaba ronca. Quizá no hoy en día, pero estamos hablando de cuando mucha gente ni siquiera tenía certificado de nacimiento. Claro, podrían haberlo hecho. ¿Quién lo diría? Encendió otro cigarro y lo pasó. ¿Y qué? ¿Dejaron a ese cabrón loco ahí para que muriera? Ricardo parecía estar preso de una dudosa indignación moral. Otra buena pregunta, Ricardo. Quizás aún no has destruido todas tus neuronas. Luca Méndez dijo que solo había 2 documentos más en la carpeta: una foto policial muy antigua y un informe a la Junta de Correccionales de un ingeniero de saneamiento. Fue escrito en los años 50. Había estado en el viejo sótano de la misma prisión donde encerraron al chico. Estaba revisando las tuberías. No tenía nada que ver con lo que buscaba, pero el ingeniero mencionó en su informe que había encontrado una puerta tapiada ahí abajo. La curiosidad lo venció y arrancó el ladrillo viejo y desmoronado con una palanca. Arrancó las tablas y abrió la puerta de golpe. ¿Sabes lo que encontró? ¿Un esqueleto?, murmuró Ricardo. Luchaba por evitar que se le cerraran los ojos. No, nada. Eso fue lo que encontró. Cuando forzó la puerta, la habitación estaba vacía.
Todos nos tomamos un momento para digerir esto. Y luego el mandíbulas se comió su arma. No te olvides de eso, interrumpió Héctor. Ah, cierto. Ese maldito idiota del mandíbulas era uno de los guardias menos queridos de toda la historia de este lugar. Un auténtico, genuino, recalcitrante pedazo de mierda. Aún le faltaban unos años para jubilarse cuando pasó todo esto. A finales de los 50, diría yo. Un cabrón enorme, gordo y con la cara roja. Un cabrón horrible. Tenía la presión arterial por las nubes todo el tiempo. No había nada que le gustara más que encontrar una excusa para darle un golpe en la cabeza a algún desgraciado. Lo hacía con un calcetín lleno de monedas de 25 centavos que llevaba colgadas del cinturón. Cuando escuchabas el tintineo de las monedas, te ponías derecho y dejabas de joder hasta que se acababa. Si ese viejo asqueroso estaba de mal humor, bueno, te mantenías alejado y te quedabas con la boca cerrada. Así que pusieron a este maldito tipo de guardia frente a la celda del chico, haciendo el turno de noche. Estaba completamente solo, sin compañero ni nada. Supongo que a los otros guardias tampoco les gustaba este hombre. Ahí estaba, noche tras noche, solo él y este maldito chico raro. Normalmente esto no habría sido muy bueno para el preso vigilado. Estar solo, con un mandíbulas cansado y gruñón, y sin testigos, habría sido una temporada muy larga en el infierno para la mayoría de los presos. Pero el pez no era el típico idiota blanco que tenemos aquí. Ya sabes a qué me refiero. Miguel hizo una pausa para darse un buen trago y Héctor intervino. Bueno, el viejo mandíbula solo duró un mes antes de ir con su supervisor de turno y pedirle que lo despidiera. La puerta de la oficina del jefe de policía estaba entreabierta y un tipo llamado Rata, algo así, no me acuerdo. En fin, supuestamente escuchó casi toda la conversación mientras esperaba para ver al director. ¿Y por qué estaba esperando para ver al director?, murmuró Ricardo. Como siempre, no captaba el meollo de la historia. Delatando a alguien, ¿verdad? Maldito idiota. Odio a estos cabrones. Las ratas necesitan que las lastimen, hermano. Las ratas necesitan que... Dios mío, Ricardo, asiente un poco o algo así. Eres un desperdicio de piel. Héctor parecía peligrosamente disgustado. Ricardo esbozó una amplia sonrisa y susurró. Malditas ratas, claro. Héctor lo miró con el ceño fruncido y luego continuó. Bueno, así que el Rata, o quien sea, escucha a Mandíbulas decir que quiere dejar de vigilar al chico. Su jefe le pregunta por qué y no responde, solo que está cansado y no le gusta cuidarlo. El jefe le pregunta si quiere un compañero y Mandíbulas dice que no, que solo quiere que lo dejen de vigilar y punto. Al final, el jefe le suelta un discurso al Mandíbulas sobre no querer cambiarle el horario porque todos lo piden. Luego le dice que no y lo manda a casa. Así que el Mandíbulas se fue a casa, se bebió casi toda una botella de whisky. Luego, se metió la pistola reglamentaria en la boca y jaló el gatillo. Miguel se puso a hablar y dijo, es una cosa muy triste, ¿sabes? Cuando uno de nosotros se ahorca o consigue una cuchilla de afeitar, a nadie le importa un comino. La vida sigue y nadie te piensa dos veces. Pero este idiota se mete una pistola en la boca y se vuela la tapa de los sesos. Y caray, de repente es un héroe. Incluso salió un artículo importante en el periódico local sobre cómo el estrés de ser agente de prisiones causa depresión y bla, 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 bla. Las almas sensibles no pueden soportar la cruda realidad de tener que trabajar con presos drogados y machistas. Era bastante ridículo, la verdad. Quien escribió este artículo no conocía al Mandíbulas personalmente, eso es seguro. Héctor intervino, pero el maldito periódico no mencionó nada sobre qué llevó al cerdo a apretar el gatillo y a ventilarse el cráneo, ni hablar, ni una sola mención del chico. El chico era el secreto más desagradable del director, porque seguían sin saber quién era, ni de dónde venía, y, de una u otra forma, el pequeño cabrón estaba matando gente. Solo tenían un viejo documento judicial que parecía un libro de terror, una mención casual de un informe sanitario y una foto en blanco y negro de alguien que se parecía al chico, pero que no podía serlo. De repente me di cuenta de que me estaba asustando un poco. En la suave penumbra roja, cada palabra que pronunciaban Miguel y Héctor parecían aterrarme plausiblemente. Me aclaré la garganta y anuncié. Tengo que decirles que esta es una historia de mierda. Me estoy poniendo nervioso. Héctor me miró con sorpresa, ebrio y parpadeante. Carajo, se me había olvidado que estabas ahí abajo. Qué cabrón tan tranquilo, ¿verdad? ¿Tienes ganas de más, amigo? Miguel se quedó en silencio, y nosotros también, incluso Ricardo. En el silencio caí en cuenta y dije,
Oye, Miguel, cuando llevaron al chico a otra cárcel y lo encerraron, después de que no pudieron ejecutarlo, ese era este lugar, ¿verdad? Cuando lo vieron por primera vez, no era un recién llegado, era el convicto más viejo de todo este lugar, ¿verdad? Este es un chico muy listo, ¿no, Miguel?, dijo Héctor. Bueno, comparado con Ricardo, es un genio. Deberíamos nombrarlo nuestro tesorero o algo así, ¿qué te parece? No tenemos nada que guardar aquí, viejo, no en este maldito lugar. Miguel se sirvió otro trago del brebaje que te hacía llorar. Es correcto, amigo, tiene razón. Según Luca Méndez, estaba justo debajo de este mismo edificio. Soltó un suspiro ronco y alzó su vaso. Este trago va dedicado para Luca Méndez. Espero sinceramente que Dios te lo haya tomado con calma, amigo. ¿Cómo murió?, preguntó Luis, y Miguel volvió a sonreír con una expresión de desdén. Poco después de que Mandíbulas comiera plomo, nos despertamos con el sonido de disparos en plena noche. Encontraron a Luca Méndez muerto en el vestuario del oficial de policía. Su cerebro y fragmentos del cráneo se deslizaban por la pared junto a su cuerpo como caracoles. El forense declaró que se trataba de otro suicidio, pero la cuestión es que encontraron 5 trozos de plomo incrustados en la pared, todos a la altura del pecho y uno en su cerebro. Había una taza de café derramada en el suelo junto a él y aún tenía un formulario de solicitud de vacaciones agarrado en la mano libre. Miguel se apoyó contra la pared y dejó escapar un suspiro. Así que, según el informe oficial, Luca estaba tomando un café recién hecho, a punto de ir a la oficina a pedir vacaciones, cuando de repente, en ese mismo instante, sin previo aviso ni motivo, decidió pegarse un tiro, pero antes de hacerlo, disparó todas las balas de su pistola reglamentaria contra la pared, excepto la que se disparó en la sien. ¿Qué forma tan rara de suicidarse, ¿no crees? Luis parecía perturbado. El chico vino por él, eso fue lo que pasó, ¿no? Parecía muy joven y vulnerable, bajo la luz tenue carmesí, con el rostro sin arrugas y sin malicia. Salió de su celda y venía por él. El policía intentó dispararle y luego se suicidó antes de que pudiera alcanzarlo, ¿no? No puedo decirlo con seguridad, Luis. Daniel se aclaró la garganta con cautela desde la litera de arriba. Oye, ¿no le habías dicho algo a Héctor sobre el apagón y que algo ocurrió cuando se fue la luz esa vez? ¿De qué hablaban? No, quizá no deberíamos hablar de eso esta noche. Al carajo, mejor les cuento, dijo Héctor. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Una semana después de que Luca se fuera al diablo, llegó una tormenta y dejó sin electricidad a todo el condado. Nos metieron a nuestras celdas y nos dijeron que nos calláramos y nos comportáramos como una maldita madre. Muchos de los guardias no pudieron ir a trabajar esa noche porque las carreteras estaban destrozadas por los accidentes, la lluvia torrencial y demás, así que los jefes que sí llegaron llevaron armamento pesado. Dejaron claro que no iban a andarse con rodeos si alguien se descontrolaba. Alrededor de la medianoche, escuché un disparo de escopeta al otro lado de la prisión. Es un sonido inconfundible, si te suena. Desperté por completo y me puse de pie en un instante. Escuchaba gritos. Había un jefe cerca de mi celda y escuché por la radio una voz chillando. Ha salido de su celda y ha matado a Mario. Está destrozando a todos. ¡Vayan a aislamiento ya! El guardia salió corriendo y me volví hacia Johnny, pero me robó las palabras. Dijo, el chico está suelto. Esto es grave. Estaba oscuro ahí, pero estoy bastante seguro de que vi a Johnny temblando. Los ojos de Miguel nos brillaban en la penumbra, vidriosos por la bebida y abiertos por el recuerdo en sus labios. Hubo un segundo disparo y luego muchos más. Resonaron y retumbaron y nos cagamos del susto. Cuando se fueron apagando, escuchamos más gritos. Sonaban como animales en un matadero, chillando y corcoveando hasta el último aliento. Mi compañero y yo nos escondimos en un rincón con un colchón delante. No sabíamos qué estaba pasando, solo que los delincuentes habían intentado disparar algo y no lo consiguieron. No me da miedo admitirlo, me estaba cagando en los pantalones. Escuché que pasos se acercaban, golpeando el cemento, y luego 3 policías pasaron corriendo junto a nuestra celda. Dijo Héctor, no solo corrían, sino que corrían a toda velocidad, como si fueran atletas olímpicos. Vi sus caras por un segundo y estaban locos de miedo. Nunca había visto a nadie con esa expresión, ni antes ni después. Todos les gritaban al pasar, preguntándoles qué demonios pasaba. No respondieron, ni siquiera nos escucharon. Simplemente siguieron corriendo y siguieron su camino. Después de unos minutos, llegó un cuarto tipo, cojeando muchísimo, usando su rifle como muleta.
Supongo que se quedó atrás. El guardia miraba por encima del hombro y corría saltos tan rápidos como podía. Dejaba un rastro de sangre tras él. Su uniforme estaba destrozado y rasgado por un lado, ondeando como trapos. Le grité: «Oye, ¿qué demonios les pasó? ¿Qué pasa?». Y se detuvo frente a nuestra celda. Ahora podía verlo un poco mejor. Y ojalá no lo hubiera visto. Era Mario. No estaba muerto, después de todo. Al menos, todavía no. Su brazo derecho estaba destrozado. Me refiero a que solo eran unos cuantos trozos de carne y mierda fibrosa, rezumbando sangre y apenas uniendo los huesos. También le faltaban enormes trozos de carne en el muslo derecho y casi todo el pie. La cara del tipo estaba gris por la pérdida de sangre. Sus ojos eran como los de una muñeca, como dos piezas de cristal redondas y turbias. Estaba en shock. Movió la boca buscando las palabras y dijo: Creo que me estoy muriendo. Entonces empezó a saltar de nuevo. Había un charco de sangre en el suelo donde se había detenido. «Bueno, ya basta», dijo Daniel, con la voz un poco temblorosa. No quiero escuchar más». «No recuerdo haberte preguntado si lo querías», dijo Miguel con voz áspera. Daniel frunció los labios pintados y guardó silencio. Héctor continuó: «Entonces escuché que venía algo más. Sonaba como algo corriendo a cuatro patas, algo con garras. Me apoyé contra la pared lo más lejos que pude y Johnny se acurrucó en su litera con la manta encima. Llegó rápido y pasó como un rayo junto a mi celda. Solo pude ver un borrón de brazos y piernas, y unos 10 segundos después escuché a Mario empezar a gemir como una sirena. Fue horrible. Eran gritos de muerte, amigo. Nada más puede obligar a un ser vivo a emitir unos sonidos tan horribles. Tardé un momento en comprender que Mario no solo gritaba, estaba diciendo algo. Estaba diciendo: «Mami, me está comiendo». Entonces me di cuenta de que estaba gritando con él. Johnny también. Toda la manada gritaba. ¿Te acuerdas, Miguel? Todos nosotros, 200 asesinos y atracadores, gritando al unísono como niñas. «Nunca lo olvidaré jamás», dijo Miguel en voz baja. El coche de caballos por fin dejó de hacer ruido, y todos también. Casi se podía sentir el terror en el aire, penetrante y amargo. Podía oler la sangre de Mario, ese olor a cobre que se te mete en la garganta y te dan ganas de vomitar. Todo estaba tan silencioso como una tumba. Se podía escuchar caer un alfiler, y entonces, lentamente, muy lentamente, una figura apareció caminando por el campo de tiro. Era aquel chico. Estaba rojo de pies a cabeza, completamente cubierto de sangre, vísceras y jirones que se le resbalaban y caían al suelo. Caminaba por el centro del campo de tiro, llevando la cabeza de Mario por el pelo, colgando junto a su pierna. Lo observé pasar y no respiré. Ni una sola vez me atreví a respirar. El chico se acercó a una ventana con la mayor naturalidad posible y colocó la cabeza en ese lugar. Luego se puso en medio del patio, levantó el brazo y nos señaló a todos, a cada célula, como si nos estuviera marcando, a todos y cada uno, marcándonos para la muerte. Cuando terminó, el chico regresó por donde había venido y desapareció de la vista. Esa fue la última vez que lo vieron. Simplemente se había ido. Hubo un minuto de silencio entero. Finalmente hablé. ¿Por qué demonios no me enteré de esto antes? ¿Cómo? Debería haber salido en todas partes, en las noticias, en los programas de sucesos, en todas partes, ¿no? Luis intervino y dijo: «Yo tampoco había escuchado nada sobre esto y me encantaban esos malditos programas sobre crímenes». «No, nunca has escuchado nada de esto, pero puede que hayas escuchado algo sobre un motín en la prisión», dijo Miguel. «Según los periódicos, los presos aprovecharon el apagón y se pusieron como locos durante unas horas. La mayoría de los guardias del turno murieron intentando detenerlos, o eso dicen. El gobierno financió un nuevo y estupendo sistema de cierre electrónico, todo causado por lo que pasó esa noche». Lo pensé por un momento y luego dije: «No sé». «¿Qué carajos es lo que no sabes, eh?
Te contaré el resto, ¿qué te parece? Héctor me fulminó con la mirada y sus ojos entrecerrados me asestaron puñetazos fantasmales en la cara. Me quedé paralizado. Los 3 presos que vimos corriendo para salvar sus vidas se lanzaron directamente a los brazos del equipo SWAT, que acababa de llegar a la escena con las armas desenfundadas. Los policías forzaron la puerta y encontraron lo que quedaba de Mario primero. Ignoraron nuestros gritos y siguieron el rastro de sangre. Encontraron al resto en el pasillo que recorre el centro de la sala de aislamiento, tirados en un montón de sangre. Todas las puertas de las celdas habían sido arrancadas de sus bisagras y los presos dentro estaban hechos pedazos. Por lo que escuché, un equipo de limpieza de la escena del crimen tardó 6 días en limpiar esa sala. Incluso después de eso, los presos encontraron restos de carne y huesos secos durante meses. Te contamos lo que pasó y lo creas o no, me importa un comino y a Miguel tampoco le importa. Pregunta por ahí si quieres. Hay gente de toda la vida que podría hablar de ello. Una vez más, me importa un carajo. Toda esta manada tuvo pesadillas durante muchísimo tiempo. Probablemente las tendré hasta el día de mi muerte y dudo que sea el único. Hay algo dentro de esas malditas paredes que parece humano, pero no lo es. Es algo que no quieres encontrar y créeme, más vale no serlo nunca. Héctor dejó de hablar y como ya era tarde y estábamos todos bastante mal, el silencio pronto se convirtió en sueño. Recuerdo haber soñado con un joven rubio que estaba entre nosotros mientras dormíamos, silencioso como una sombra. Sus ojos eran completamente negros bajo la tenue luz de las luces de emergencia. Su expresión era hambrienta. Recuerdo que, en el sueño, tenía muchísimo miedo de que el chico se diera cuenta de que no estaba dormido. Si descubría que estaba despierto, me devoraría. Lo recuerdo con toda claridad. Nos despertamos temprano por la mañana con el lastimoso sonido de Ricardo vomitando en el inodoro. Las luces habían vuelto y el confinamiento había terminado. Ricardo no era el único que se sentía fatal esa mañana. Todos estábamos bastante mal, sobre todo los que dormíamos en el suelo. Dormir sentado sobre el frío cemento hace que la mañana sea rígida y dolorosa. Ninguno de nosotros tenía mucho que decir. Nos sentamos, fumamos y esperamos que los guardias hicieran el recuento matutino. Me pregunté si las fuertes resacas no serían la única razón. Sospeché que no era el único cuyo sueño había sido perturbado por un espectro rubio. Una cosa que debería haber dejado de caminar sobre la tierra años atrás, pero no lo había hecho. Una cosa con un apetito terrible. La policía simplemente llegó y nos dejó salir de nuestras jaulas. A propósito, no realizaron la revisión matutina de celdas. Si lo hubieran hecho, simplemente no habría celdas suficientes de aislamiento para confinar a todos los que rompieron las reglas. Todos nos fuimos a hacer fila para comer, excepto Ricardo, que optó por quedarse atrás y, sin duda, darse un gusto con 1 o 2 bocanadas. Y ahí es prácticamente donde termina esta historia. Bueno, casi. Me liberaron 1 año antes por buena conducta. Durante el resto de mi tiempo ahí, la mayoría de la tripulación de Miguel obtuvo la libertad condicional por la puerta principal o por la trasera. Ricardo fue el primero en ser sacado por la trasera. Luego, 8 meses después, le machacaron el cráneo a Carlos, dándole una forma nueva y desordenada, y él siguió a Ricardo por la puerta trasera. 6 meses antes de que me liberaran, el búfalo, Héctor, sufrió un infarto mientras subía las escaleras que conducían al nivel superior al nuestro. Cayó hacia atrás, agarrándose el pecho, y murió antes de dar una voltereta en los últimos escalones y aterrizar al final. Así que, por un tiempo, solo éramos Miguel, Luis, yo y algunos colegas casuales. Se volvió aburrido. El grupo se deshizo por completo y, para cuando me dieron la libertad condicional, había dejado de existir. Unos meses después de formalizar mi divorcio, una noche me entró la nostalgia y decidí buscar a Miguel en internet. Lo encontré al poco tiempo a través de su obituario. Murió en el hospital por una breve enfermedad, poco después de que me dieran de alta. Daniel también había fallecido, víctima de una violación y apuñalamiento en el baño. ¿Y Luis? Descubrí que estaba en una institución psiquiátrica. Lo visité en ese lugar una vez. Preferiría estar en la cárcel cualquier día. La mayoría de los pacientes que atendían eran zombies, sometidos a la servidumbre por la medicación. Había algunos otros que eran simplemente extraños. Su mirada me hacía sentir inseguro. Y por Dios, cumplí condena con la penitenciaria federal. Me llevaron a donde Luis. Estaba sentado solo en una mesa
y me reconoció al instante. Nos saludamos como viejos amigos y charlamos de cosas sin importancia como cualquiera. Me pareció completamente normal. No entendía por qué estaba ahí. Eso fue hasta que mencioné a Héctor. ¿Y qué crees que le pasó a Héctor exactamente?, le pregunté. Y su sonrisa relajada se convirtió de repente en una mueca de miedo. Me jaló de la chamarra y me atrajo hacia él, con los ojos encendidos por la locura. Sisió. El chico le empujó por las escaleras. No fue un maldito infarto, eso es una tapadera. El chico también se llevó a Miguel. Se lo comió todo, menos la cabeza. Lo dejó sobre la maldita almohada. Los camilleros agarraron a Luis y me lo quitaron de encima, arrastrándolo mientras gritaba. Se agitaba y se retorcía en sus garras de hierro. Observé todo con la boca abierta y el corazón latiendo con fuerza. Luego volví a casa y me emborraché muchísimo. En algún lugar, dentro de esos muros de la prisión, hay algo que anhela y a veces se alimenta. No espero que creas esto, como yo tampoco. Pero, ¿sabes qué? En noches como esta, con el viento aullando y los cabellos de punta, me da igual lo que creas. Y si alguna vez tuvieras la mala suerte de encontrarlo cara a cara, bueno, apuesto que al niño tampoco le importaría lo que tú creas. Espero que esta historia les haya gustado. Antes de despedirme, quiero aprovechar para mandar 3 saludos de la noche. Primero, quiero mandar un saludo para Leonardo García, que nos saluda desde Cancún, México. Un saludo para ti, amigo. También quiero aprovechar para mandar un saludo a Ivo. Así simplemente nos dejó su nombre, así que un saludo también para ti. Y por último, me gustaría mandar un saludo para Elvis, que nos escucha desde Argentina. Un saludo para ustedes 3 y también para ustedes que me escuchan cada noche. Muchas gracias. De nuevo, pido una disculpa por el lenguaje fuerte. Sigan este podcast en Spotify. Díganme qué opinan acerca de estas historias largas y con un tono fuerte. Déjenlo en los comentarios. Y también no se olviden de seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror. Búsquenme como Dantempo Plus. Y sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.